Abogados, ¿qué delito les repugnó tanto que se negaron a defenderlo? Historia 1. Era un simple caso de posesión de material ilegal, eso decía el expediente. Pero cuando abrí las pruebas, vi las imágenes. El acusado era un profesor de secundaria. El material estaba en una carpeta oculta dentro de un USB. Lo peor, el USB no estaba en su casa, sino en la mochila de su hijo de 9 años. El niño lo llevó a la escuela sin saber qué había adentro. Una maestra lo conectó al proyectar una presentación. Lo que se abrió dejó a toda la clase en shock. El acusado dijo que era para un proyecto artístico. Mentira. Había carpetas con nombres codificados, fechas y una subcarpeta con favoritos. Me levanté, cerré el expediente y fui directo al fiscal. Renuncié a la defensa. No cobré ni una hora. Le dije a mi cliente que no merecía un abogado. Merecía vigilancia perpetua. Historia 2. Defendía gente complicada. Mafiosos, estafadores, incluso agresores, pero nada me preparó para Marcos. Estaba acusado de torturar y matar a su pareja. La policía tenía fotos del sótano, herramientas, cables, todo, pero eso no fue lo que me hizo abandonar. Fue la entrevista con él. Mientras le leía las declaraciones, me interrumpió para corregirme. No fue martes. Fue miércoles. La escuchaba gritar más cuando llovía. Sonrió, como si hablara de un recuerdo divertido. Me levanté y dije, no puedo seguir con esto, lo siento. Marcos solo encogió los hombros, como si perder a su abogado fuera una anécdota más. Historia 3. Durante la primera reunión, noté que traía una bolsa de dulces. La dejaba sobre la mesa, sonreía y me decía, son los favoritos de mis niñas. Siempre traigo por si se portan bien. Pensé que hablaba de sus hijas. No tenía hijas. No dormí esa noche. Leí todo el historial de chats, todas las declaraciones de las menores. Llamé a su madre que pagaba mi defensa. Le devolví el dinero. Luego llamé al juez y dije, no puedo seguir. Ese día, decidí jamás defender a alguien por ese tipo de delitos. Historia 4. Me contrataron para defender a un veterinario acusado de maltrato animal. Supuse que era un caso de negligencia, pero cuando revisé los reportes, no eran perros callejeros ni accidentes clínicos. Eran animales sedados para grabaciones, gatos con patas fracturadas para estudiar el dolor, perros electrocutados para reacción neurológica. Todo grabado, todo subido a foros ilegales. Cuando le pregunté si era verdad, me respondió, no puedes entender la ciencia si te da asco el proceso. Me paré, cerré la carpeta y le dije, tienes razón, no lo entiendo, y tampoco lo voy a defender. Presenté mi renuncia ante el juez al día siguiente, no por ética profesional, sino porque vomité al salir de esa sala. Historia 5. El acusado era un empresario famoso. Lo contraté por un caso de fraude, fácil, defendible, pero mientras preparábamos su defensa, vi cosas extrañas en su sistema de cámaras. Había videos de mujeres entrando a su despacho. Algunas lloraban, otras salían confundidas. Una de ellas era mi prima, tenía 19 años. Le pregunté, ¿por qué está ella en tu oficina llorando? Él solo dijo, te pago para callar, no para preguntar. Ese mismo día llamé a mi prima. Me confirmó lo que temía. Renuncié, pero no me detuve ahí. Testifiqué. Entregué las copias. Me amenazó, lo enfrenté. Hoy está preso. Y yo, desde entonces, elijo muy bien a quién represento. Historia 6. Defendí a un joven de 19 años acusado de abuso sexual en grupo. Su padre era amigo del juez, así que me lo asignaron con la promesa de solo es un error de juventud. Cuando recibí el expediente, lo primero que vi fue un chat grupal. Se reían, se pasaban fotos. La víctima, una chica con discapacidad intelectual, era referida como el reto del mes. En la grabación filtrada, se oía su voz pidiendo que se detuvieran. El chico me miró y dijo, si ella no quería, ¿por qué no gritó más fuerte? No respondí. Solo cerré la carpeta, me levanté y dije, busca otro abogado. Yo no defiendo monstruos con excusas. No fue un error de juventud. Fue una crueldad planeada. Historia 7. Una mujer me contrató para defender a su esposo, acusado de agresión. Ella decía que era una exageración de la policía. Cuando lo conocí, noté algo raro. Hablaba con calma, con frases como, ella me provocó. Yo solo la discipliné. No había remordimiento. Solo control. Revisé las fotos del caso. Cicatrices viejas. Marcas en la espalda. Quemaduras. Ella lo negaba todo, pero su hija de 10 años no. En la audiencia preliminar, la niña habló con una claridad que rompía el alma. Mamá me dijo que no diga nada, pero yo tengo miedo cuando él respira cerca. Presenté mi renuncia al caso y llamé a la fiscalía para ofrecer mi testimonio. No quería ser parte de ese silencio cómplice.
Historia 8. Recibí un caso donde el acusado tenía más de 70 años. A primera vista parecía un abuelo cualquiera. Lentes, bastón, modales impecables. Lo acusaban de posesión de material inadecuado. Pensé que era una confusión, hasta que vi su computadora. No solo tenía miles de archivos, tenía listas con nombres, edades, ubicaciones, todo organizado por carpetas. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que algunos archivos estaban marcados con un corazón y la palabra nietas. Cuando le pregunté si tenía algo que decir, me sonrió y dijo: Internet es como un museo, hijo. Solo observaba arte. Me fui sin decir palabra. Entregué todo al fiscal y firmé mi retiro del caso. Me duché 2 horas ese día, y no fue suficiente. Historia 9. Este caso nunca salió en prensa. Nunca hubo juicio. Nunca hubo sentencia, porque renuncié antes de que siquiera se filtrara a la corte. Una mujer me contrató para defender su privacidad. Decía que un hombre la acosaba. Pero cuando revisé su teléfono, la historia cambió. Ella no era la víctima, era quien perseguía, manipulaba, extorsionaba. Tenía videos íntimos de 5 hombres, todos con esposas, todos en cargos públicos. Los amenazaba con destruir sus carreras si no le transferían dinero cada mes. Una de las esposas me llamó llorando. Su esposo se había quitado la vida. Corté todo contacto con mi clienta y le dije: Tú no necesitas un abogado, necesitas conciencia si te queda. Y luego, en silencio, le envié todas las pruebas a la viuda. Historia 10. Nunca me tembló la voz en una sala de juicio, hasta que conocí a El Pastor. Era un líder comunitario, muy querido, muy respetado. Me contrataron para defenderlo de una acusación que, según decían, era un ataque político. Pero al revisar los testimonios, entendí la verdad. No era un pastor, era un depredador. Cuando lo confronté en privado me dijo: Dios me puso esas almas para moldearlas. Ese día salí temblando. No por miedo, por rabia. No lo defendí, no podía. A veces, el mal se disfraza con traje y corbata, y en este caso con sotana y una sonrisa. Historia once. Me ofrecieron mucho dinero. Muchísimo. El cliente era un banquero suizo acusado de lavado de dinero. Al principio, parecía un caso de evasión fiscal elegante, pero una noche, revisando documentos que él olvidó eliminar del disco duro, encontré transferencias que no cuadraban. Las cuentas de destino eran fundaciones, ONGs, escuelas, pero en zonas de conflicto. Llamé a un contacto en derechos humanos. Me confirmó, algunas de esas escuelas eran fachadas para reclutar niños soldados. Cuando lo enfrenté, no lo negó. Solo me dijo: ¿Y tú crees que el mundo funciona sin suciedad detrás del telón? Dejé el maletín, renuncié al caso. Y al día siguiente, recibí una nota anónima. Algunos abogados viven, otros mueren con principios. Me fui del país ese mes. Historia 12. Una joven de 17 años, embarazada, acusada de intento de asesinato. Me llamó su madre, desesperada. Acepté sin dudar, pero nada era lo que parecía. La víctima era el padre del bebé, un sacerdote. Ella intentó apuñalarlo después de meses de acoso, de manipulación, de silencio. Él era su consejero espiritual. La convenció de que Dios la había elegido. Cuando quedó embarazada, él desapareció. Ella lo buscó. Él la culpó. La amenazó con el infierno. En la grabación de la confesión, él decía: Eres mi prueba divina. No puedes destruirme. Mi cliente solo lloraba. Nunca negó el intento. Solo pedía que su bebé naciera lejos de ese monstruo. Renuncié como abogada, no porque no creyera en su inocencia, sino porque me ofrecí como testigo de la defensa. Historia 13. Un hombre acusado de crueldad extrema hacia su esposa. La golpeaba, la aislaba, la obligaba a pedir disculpas de rodillas mientras la grababa. Acepté el caso con dudas, hasta que vi los videos. En uno de ellos, ella sostenía una flor de papel que él le obligaba a fabricar para ganarse el perdón. Si la flor se rompía, él la quemaba con cigarrillos. No una vez, muchas. Cuando le pregunté si se arrepentía, respondió: Ella necesitaba estructura. Yo era su orden. Vomité en el baño del tribunal, no por debilidad, sino por la crueldad metódica. Renuncié al caso en ese momento. Desde entonces, reviso 2 veces antes de aceptar cualquier cliente con buena presencia. Historia 14. Defendí a un influencer, uno de esos que venden coaching emocional, masculinidad sagrada, relaciones conscientes. Su ex lo denunció por abuso psicológico y físico. Él negaba todo. Decía que ella no soportó su éxito. Pero entre los documentos había notas de voz, audios que nunca subió a redes. Si te vas, nadie te va a querer. ¿Quién querría algo roto como tú? No llores, eres una carga con maquillaje.
La defensa se desmoronaba, y él lo sabía. Me ofreció el doble para seguir. Me dijo, tú solo necesitas construir duda razonable. Yo haré el resto en redes. Apagué la grabadora. Me levanté y le dije, no vendo mi alma al algoritmo. Y lo dejé con sus discursos de poder y su fragilidad disfrazada de control. Historia 15. Me tocó defender a un hombre acusado de intentar matar a su hermano por una herencia. Lo apuñaló 3 veces, pero sobrevivió. El acusado decía que era en defensa propia, que el hermano era agresivo, que lo provocó, pero la verdad salió en la audiencia cuando el hermano, aún con muletas, declaró con voz rota. Él me pidió que renunciara a la casa de mamá. Dije que no. Me abrazó y luego sentí la primera puñalada. No gritó, no lloró, solo miraba a su hermano con una tristeza que helaba el alma. Después de esa declaración, pedí retirarme. Le dije al juez, no puedo representar a alguien que traiciona con un abrazo. El juez lo permitió. El acusado me dijo, tú ibas a hacerme ganar. Y yo respondí, pero no a cualquier precio. Historia 16. Lo acepté porque era un caso de acoso digital. Parecía sencillo. Un tipo de 24 años acusado de enviar mensajes obscenos. Pero el expediente tenía más. Tenía imágenes, videos, capturas de pantalla. Había más de 300 víctimas en un solo servidor de Discord. Todas menores, todas convencidas por él para enviar contenido. Usaba bots, perfiles falsos y amenazas. Me dijo, ellas también se divertían, solo es juego. No era juego, era cacería. Renuncié esa misma tarde. Nunca más volví a aceptar un caso sin revisar las pruebas primero. Y hasta hoy, me despierto con pesadillas de algunas de esas capturas. Historia 17. Un político local, acusado de violencia doméstica. Me contrataron sus asesores. Solo un malentendido con su esposa, decían. Pero cuando vi el expediente, su esposa tenía 11 denuncias previas, la mayoría silenciadas. En la grabación del ascensor, se ve cómo la empuja, le grita, «Cállate, a ti te tengo donde quiero. Ni Dios te va a creer». Después, revisé su historial de campañas. Su discurso era, «Defensor de la familia tradicional». En la sala de entrevistas me ofreció un soborno. No lo rechacé, lo grabé y lo entregué. No fui su abogado, fui su karma. Historia 18. Una madre me contrató para defender a su hijo, un chico de 17, acusado de abusar de una compañera de colegio. La madre decía, es imposible. Mi hijo es educado, respetuoso, jamás haría eso. Vi las pruebas, los mensajes, las fotos, el audio. El chico no solo lo hizo, lo grabó y lo subió a un grupo de Telegram donde otros compartían lo mismo. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo, porque pude. Le devolví el dinero a su madre. Ella lloró, pero no por la víctima. Lloró porque su hijo ya no tenía defensa. No lo defendí, pero espero que la justicia sí defienda a esa chica. Historia 19. Un hombre mayor, acusado de intentar asfixiar a su esposa en un hospital geriátrico. Su hija me contrató, jurando que era un malentendido. La mujer no podía hablar, estaba postrada, pero una enfermera lo vio presionando la almohada contra su rostro. Él dijo, solo la estaba acomodando. Estaba incómoda. La autopsia reveló lo contrario, lesiones compatibles con intento de sofocación, marcas en los brazos, y lo más escalofriante, tenía escrito en un cuaderno, si no se va pronto nos arruina la herencia. No solo renuncié, llamé a mi hermana, le pedí que revisara las cuentas de mis padres, aprendí que el infierno no siempre viene con fuego, a veces viene con testamentos. Historia 20. Me llamaron para defender a una mujer acusada de envenenar a su esposo. Ella decía que era mentira, que él tenía problemas cardíacos, que todo era una confusión. Pero el informe toxicológico no mentía. 3 veces la dosis letal de cianuro. Encontré un documento en su computadora. Plan B si no firma el divorcio. Era detallado, preciso, frío. Y lo peor, lo había intentado una vez antes. Lo sabíamos por un informe médico del año anterior, donde misteriosamente su café también estaba alterado. Cuando le mostré todo me dijo, no iba a dejarme en la calle, nadie me deja en la calle. Ese día entendí que no todos los asesinos usan cuchillos. Algunos usan azúcar y paciencia. Historia 21. Era una pareja de médicos, muy conocidos, muy respetados, acusados de falsificar certificados de muerte. Al principio, pensé que era un fraude administrativo, pero al revisar los documentos, vi que algunos pacientes no estaban muertos cuando firmaban el acta. Uno de ellos, un anciano con Alzheimer, fue declarado fallecido a las 8 de la mañana. A las 11:10, su hija lo abrazó con vida en su cama. El hospital tenía órdenes de liberar camas urgentes.
Cuando los confronté, él dijo, a veces el sistema requiere sacrificios. Lo importante es salvar a más. Me quedé en silencio. Cerré la carpeta y contesté, pues yo me sacrifico de este caso. Búsquense a otro. Renuncié. Y esa misma tarde presenté todo a la fiscalía. No todo lo legal es justo, ni todo lo justo es limpio. Historia 22. Lo conocí en una fiesta de abogados. Un colega joven, carismático, brillante. 3 semanas después, me pidió que lo ayudara con un caso incómodo. Resultó ser su propio juicio. Estaba acusado de manipular juicios menores. Sobornaba a víctimas para que no se presentaran, falsificaba documentos y, en un caso, plantó droga en la mochila de un testigo. Su defensa era simple. La ley es una herramienta. Solo hay que saber usarla bien. Cuando le dije que eso era corrupción, respondió, corrupción es perder tiempo defendiendo a gente que igual va a volver a delinquir. Lo denuncié. ¿Sí? Denuncié a un colega. Porque el derecho no es un arma. Es un escudo. Y él lo estaba usando para apuñalar desde adentro. Historia 23. Una madre llorando me pidió ayuda. Su hijo estaba acusado de haber provocado el suicidio de una compañera. Al principio pensé que era otro caso de bullying escolar exagerado, pero no. Él creó un perfil falso para enamorarla. La hizo confiar, le pidió fotos íntimas. Luego las compartió. A toda la escuela. Cuando ella intentó enfrentarle, la grabó sin su consentimiento. Editó el video. Lo subió con un título cruel. 4 días después, ella saltó desde un 4º piso. La madre decía, mi hijo no quería matarla, solo estaba jugando. El expediente decía lo contrario. Renuncié. Pero antes le dije al chico, el dolor que provocaste no lo arregla ni el mejor abogado del mundo. Historia 24. Defendí a una mujer acusada de violencia doméstica. El expediente decía que era la víctima, que el hombre la había golpeado. Pero los videos decían otra cosa. Ella lo amenazaba con cuchillos, lo obligaba a dormir en el suelo, le rompía el celular, y cuando él intentó irse, lo denunció primero para ganar la narrativa. En una nota de voz decía, si no eres mío no vas a ser de nadie. Y en el juzgado, las mujeres siempre ganamos primero. Me retiré del caso. Y presenté todo al fiscal, aún sabiendo que eso me traería enemigos. Porque no se trata de género, se trata de verdad. Historia 25. Era un anciano encantador. Amable, buen vecino, querido por todos. Acusado de abusos menores. Sus vecinos decían que era imposible. Que era como un abuelo para todos. Incluso traía dulces a los niños de la cuadra. Revisé el expediente. En su sótano, encontraron una habitación cerrada con llave. Había cámaras ocultas, ropa interior infantil, juguetes con micrófonos y una lista escrita a mano con nombres y edades. Cuando lo confronté, me dijo, nunca toqué a nadie, solo miraba, solo soñaba. Ese solo fue suficiente para romperme. Renuncié y lloré al llegar a casa, porque el monstruo más peligroso es el que sabe fingir que no lo es. Historia 26. Él decía que era consensuado, que ella lo provocaba, que jugaban. Lo repitió sin vergüenza frente a mí, con una sonrisa. Revisé los mensajes. La niña usaba emojis. Él respondía con fotos. En los audios, ella decía, no quiero que me toques otra vez, por favor. Y él respondía, si hablas, destruyes a mamá. Me quedé congelado. Cerré el expediente, fui al baño, vomité. Ese mismo día pedí salir del caso. No podía mirarlo a los ojos sin pensar en mi propia hija. El juez entendió. El sistema, no tanto. Historia 27. Una mujer me contrató porque su hija había sido detenida por intento de homicidio. La víctima, su propio bebé recién nacido. En los reportes, decía que lo había dejado solo, sin comida ni abrigo, durante 3 días. Cuando hablé con ella, no lloró. No preguntó por su hijo. Preguntó si saldría en los medios y si eso podía arruinar su casting. Porque sí, era influencer. Tenía más de 200,000 seguidores y un contrato con una marca de ropa. Nadie quiere a una mamá criminal, ¿verdad? Me dijo, riéndose. No contesté. Salí. Llamé al defensor público. Renuncié. Hay cosas que la cárcel puede castigar. Otras, solo el silencio absoluto. Historia 28. Un cliente que decía ser víctima de extorsión. Una mujer, decía, le pedía dinero a cambio de no publicar fotos íntimas. Me mostró los mensajes. Eran reales. Pero también me mostró algo más. Carpetas con cientos de chats. Las había contactado por foros de ayuda psicológica. Se hacía pasar por terapeuta. Cuando le dije que eso era criminal, dijo, yo solo aproveché la oportunidad. Ellas buscaban consuelo. Yo ofrecí atención. Salí del despacho sin despedirme. Luego bloqueé su número.
Devolví el adelanto y avisé a un fiscal conocido. No fui su abogado, fui su último espejo. Historia 29. Una abuela, 68 años, acusada de negligencia. Mi nieto murió por desnutrición. Pensé que era un accidente, una tragedia. Pero cuando leí el expediente, vi algo más. Durante 3 años cobró la pensión alimenticia del niño. Nunca lo llevó al médico. Lo sacó del colegio. Decía que era hipersensible y no quería traumas. Tenía una cuenta bancaria con más de 70,000 euros. El niño murió con 12 kilos, en un colchón sin sábanas, con hambre y fiebre. Cuando le pregunté por qué no pidió ayuda, respondió, porque ya estaba harta, me arruinó la vida. Ese día sentí un asco que ni en la morgue había sentido. Renuncié, pero no pude olvidar los ojos vacíos del niño en la foto del expediente. Historia 30. Un caso de disputa entre hermanos, eso decía el resumen. Pero cuando abrí el expediente, descubrí que el hermano menor estaba acusado de haber destruido a propósito los frenos del coche del mayor. La víctima terminó en silla de ruedas. El acusado lo justificaba con una frase. Toda la vida me hicieron sentir menos, solo quería que supiera lo que es necesitar ayuda. Era ingeniero mecánico. Planeó todo. Incluso ensayó con otro coche antes. Lo vi como una película, preciso. Cruel. Frío. Intenté encontrar algo redentor. No lo hubo. Renuncié. No porque no pudiera defenderlo, sino porque me daba miedo lo que era capaz de hacer, incluso desde la cárcel. Historia 31. Una madre me contrató para defender a su hijo de 15 años. Lo acusaban de prender fuego a una casa con una familia adentro. Supuestamente era una broma, una travesura de adolescentes, pero cuando vi los mensajes en su celular, no era broma. Van a arder como ratas, había escrito en un grupo. El incendio dejó a un niño de 7 años en coma. El adolescente grabó el fuego desde la esquina y subió el video con un emoji de fuego y una canción de rap. Cuando le pregunté si entendía la gravedad, solo dijo, ni siquiera murió nadie. Le devolví a su madre todo el dinero. Renuncié. La justicia puede tardar, pero mi conciencia no. Historia 32. Me contrataron para defender a una enfermera acusada de negligencia en cuidados paliativos. Supuse que era un error médico. Hasta que hablé con 3 familiares distintos. Ella no cometía errores. Aplicaba dosis exactas, solo que lo hacía antes de tiempo. La llamaban el ángel de la despedida. Les decía a los pacientes que les ahorraba el sufrimiento. En realidad, los sedaba sin autorización para agilizar turnos. Una hija me entregó una carta que su padre había escondido. Hoy me tocó la jeringa de la enfermera silenciosa. No tengo sueño, tengo miedo. Me estremecí. Entregué la carta al fiscal y abandoné el caso. Porque el infierno también viste uniforme blanco. Historia 33. Era un empresario poderoso, dueño de agencias de modelos. Lo acusaban de trata. Él juraba que todo era legal, que todas firmaban contrato, que tenían libertad de irse. Pero un día, una exmodelo me llamó, me dio acceso a un teléfono escondido que contenía audios, videos, ubicaciones y llantos. Lo que encontré ahí no era moda, era esclavitud de lujo. Una chica decía, nos quitan el pasaporte, si hablamos nos amenazan con desaparecer en el mar. Llevé el material al fiscal, renuncié oficialmente al caso y extraoficialmente. Me aseguré de que todos los medios tuvieran las pruebas. Nadie más contrató mis servicios en ese círculo. Mejor. Historia 34. Me asignaron a un caso de un joven que había atropellado a una mujer de 60 años y se dio a la fuga. Su defensa, no la vi. Estaba oscuro, pero los videos lo mostraban con luces altas, calle despejada, velocidad extrema. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que volvió al lugar 20 minutos después, grabó el cuerpo con su celular y subió una historia diciendo, día difícil, pero al menos despejé el camino. La policía recuperó ese video, aunque él lo borró después. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Era una vieja. Ya vivió. Renuncié sin decir una palabra más. A veces, el silencio es el único castigo que se merece alguien así. Historia 35. Un chef famoso, estrella de televisión, me contrató para limpiar su nombre tras una denuncia de agresión sexual. Según él, era un montaje de una ex empleada vengativa. Pero cuando pedí acceso a los correos internos, me lo negaron. Eso ya me dio mala espina. Contacté a su ex relacionista pública. Ella me dio acceso al archivo confidencial del restaurante, denuncias anteriores, acuerdos de confidencialidad forzados y una grabación donde se le escuchaba decir, si se quejan, las hacemos desaparecer del circuito gastronómico. Nunca volverán a cocinar ni en una fonda. Me quedé helado. Le envié mi renuncia por correo.
Él contestó con un emoji de risa. 3 semanas después, su carrera colapsó. Y yo dormí tranquilo. Historia 36. Era un exmilitar acusado de agredir brutalmente a su pareja. Su defensa era simple. Ella sabía cómo soy. Nunca se quejó antes. Tenía grabaciones de sus entrenamientos, de cómo estrangulaba sacos de boxeo, de cómo hablaba de corregir con disciplina. Cuando le mostré las fotos del rostro de su pareja, moretones, fracturas, heridas, me dijo sin pestañear: ella exagera. Si quisiera matarla ya estaría muerta. Y sonrió. Renuncié. Pero antes, imprimí esas fotos y las pegué en mi oficina como recordatorio. Nunca ignores una sonrisa cuando viene con amenazas disfrazadas. Historia 37. Me llamaron para defender a un joven influencer acusado de fomentar suicidio. Al principio, no entendí cómo alguien podía ser acusado por algo así. Luego leí los chats. Su novia tenía depresión. Él la alentaba a quitarse la vida. Le decía cosas como: hazlo en vivo. Así al menos dejas algo útil. La noche que ella lo intentó, él hizo una encuesta en sus redes. ¿Creen que lo hará o solo está llamando la atención? Murió esa madrugada. Él ganó 20,000 seguidores. Cuando le pregunté si sentía culpa, dijo: las emociones son para perdedores. Yo solo capitalizo el caos. Me fui, no sin antes enviarle su propio expediente con una nota. Ojalá algún día te duela. Historia 38. Una pareja me contrató para ayudar con un malentendido con los servicios sociales. Decían que querían recuperar a su hija, que era todo un error. Cuando vi los informes, me sangró el alma. La niña, de 6 años, había sido encerrada en un armario por castigos. Le daban de comer una vez al día. No tenía cama. Su madre justificaba: así aprende a comportarse. El padre decía que la niña provocaba. Las fotos mostraban huesos, golpes, uñas arrancadas. Presenté mi renuncia ante el juez con una sola frase: no puedo representar a personas que entienden la palabra amor como una herramienta de tortura. Historia 39. Me ofrecieron un caso de piratería informática. Un adolescente brillante que hackeó cuentas para molestar. Pero no fue una travesura, fue una violación masiva de privacidad. Todo por venganza porque lo rechazaron. Cuando me senté frente a él solo dijo: ellas juegan con los hombres, yo juego mejor. Renuncié. Y antes de salir de la sala me giré y le dije: tú no eres un hacker, eres un cobarde con Wi-Fi. Historia 40. Una mujer rica, empresaria, acusada de tráfico de órganos de forma encubierta bajo su red de clínicas estéticas. Decía que era una conspiración, que la envidiaban. Pero los informes eran claros. Pacientes que desaparecían, trasplantes realizados en países sin regulación, nombres repetidos en listas de espera, y borrados luego misteriosamente. Una testigo sobreviviente mostró su cicatriz. No recordaba haber firmado nada. Cuando la confronté, la empresaria me dijo: ¿tú sabes cuánto vale un hígado? ¿Cuánto podría valer el tuyo, por ejemplo? Renuncié. Cerré la carpeta. Salí. Y por primera vez, sentí miedo real por estar en la misma habitación que un cliente. Historia 41. Me buscaron para defender a un hombre acusado de envenenar lentamente a su esposa. Él decía que era por compasión. Ella tenía una enfermedad degenerativa. Pero en el expediente descubrí otra cosa. Ella no tenía ninguna enfermedad terminal, solo ansiedad. Y él lo sabía. Durante más de un año le suministró pequeñas dosis de litio y benzodiazepinas mezcladas en su comida. Al principio le decía que eran vitaminas, luego que los síntomas estaban en su cabeza. Cuando se descubrió todo, él dijo: no podía lidiar con sus crisis, necesitaba paz. Renuncié. ¿Cómo defender a alguien que confundió amor con silencio eterno? Historia 42. Un padre desesperado me contrató. Su hijo de 13 años estaba acusado de torturar animales. Dijo que era una exageración, que solo eran travesuras. Pero los videos decían otra cosa. Gatitos encerrados en microondas, pájaros quemados vivos, un perro con las patas amputadas. Todo grabado, editado con música y compartido en un foro de entretenimiento oscuro. Cuando lo confronté, el niño se encogió de hombros y dijo: los animales no sienten como nosotros. No es para tanto. Miré al padre. Estaba en shock. Me levanté y renuncié. Nunca más subestimé la oscuridad que puede caber en alguien tan joven. Y tan frío. Historia 43. Me contactó una mujer muy elegante, muy segura. Quería divorciarse. Dijo que su marido era abusivo, que tenía pruebas, que necesitaba ayuda urgente. Acepté. Pero a medida que investigaba, algo no cuadraba. Revisé las cámaras de seguridad. Hablé con empleados. Leí los chats filtrados. Ella fingía.
Se autolesionaba, mandaba mensajes desde su teléfono a sí mismo, creó un correo falso para enviarse amenazas, todo para destruir al esposo y quedarse con todo. Cuando le dije que no podía seguir, se rió. Eres el cuarto abogado que renuncia, pero el primero que descubre el truco. No respondí. Solo me fui y llamé al abogado de él. Historia 44. Era un caso de herencia. Un nieto que peleaba contra su tía por los bienes de la abuela. Me contrató él. Decía que ella lo manipuló todo, que lo dejó fuera del testamento por maldad, que su abuela lo amaba de verdad. Pero cuando revisé el historial de llamadas, las cuentas bancarias y los reportes médicos, vi la verdad. Él había dejado de visitar a su abuela hacía más de 7 años. Solo la buscó cuando apareció el rumor de que vendía una propiedad. Y lo peor, había intentado transferir dinero de su cuenta una semana antes de su muerte. Clonó su firma. Usó su cuenta bancaria para pagar una fiesta. Renuncié. No defiendo a los que solo lloran cuando hay testamentos. Historia 45. Un músico famoso, ídolo juvenil, me contrató para frenar una campaña de difamación en su contra. Supuestamente, una menor lo acusaba falsamente por chantaje. Le creí hasta que escuché el audio. No puedes decir que no. ¿Sabes cuántas matarían por estar aquí? Nadie te va a creer si hablas. Ella tenía 14. Me mostró más. Videos, capturas, amenazas. Cuando se lo enfrenté, me dijo, yo soy la carrera de muchas personas, incluida la tuya. ¿De verdad vas a arruinar eso por una grupie confundida? Le respondí, prefiero arruinar mi carrera que seguir la tuya. Renuncié y filtré las pruebas.